compañera lo que ha hecho. Yo creo que debes de transmitir que tenemos que coger la costumbre de una vez al mes tener este encuentro con nuestros diputados. Porque es tan importante que la gente vea que sí somos diferentes y que la gente vea cómo con su voto sí cambian las cosas y cómo la gente que votamos tiene que darnos cuenta. Y entre todos tenemos que aprender, porque eso es fundamental, que no se nos vea que se vota, se va y cara por las elecciones volvemos. No, yo creo que como norma, cada círculo en su barrio, en su pueblo, se tiene que coger. En su lugar me ha gustado mucho porque yo nací en Vallecas. Yo nací en Peñaprieta y estudié en Gredos, en la Plaza Vieja. Y por lo tanto soy vallecano de muchos años, aquellos años duros, de hace ya 67 años. Por lo tanto, me ha gustado que nuestro pueblo, la gente esté haciendo tantas esas cosas. Y es muy importante esto que has planteado, porque a veces se dice, ¡hay que ganar! Pues a lo mejor no se gana al 100, pero se gana una parte, porque lo que estamos haciendo es abrir camino. Yo, en los días estos que me lía Pedro para la campaña y para este trabajo, pues yo voy a hablar de dos cosas. Una, que es ¿por qué nace Podemos? Algunos nos dicen que si es una cosa de laboratorio, que se ha inventado y tal. Y yo puedo decir, y lo hablaba antes con el compañero y con otros compañeros, Podemos era una necesidad histórica, a lo mejor años antes no hubiera podido nacer. ¿Por qué? Porque no todo el mundo comprendía lo que pasaba. Y yo, que soy testimonio de todas las luchas y de todas las derrotas del mundo mundial, pues, ¿por qué ahora? ¿Y por qué ahora gente que venimos de atrás, de muchos años, y gente que ha despertado con el 15M, y otros que han despertado porque le han quitado la casa, y otros han despertado por 1000 motivos ha habido, que a mucha gente han despertado? Y por lo tanto, cuando Podemos decíamos, no nos importa lo que hemos hecho antes, sino lo que nos importa es qué país tenemos que construir, porque ¿dónde hemos llegado? Y yo lo comentaba, yo no sabía, era por del gremio, trabajaba en Telefónica, trabajaba en Laris en tantos años y ya no queda ninguna fábrica. Hemos vivido todas las reconversiones industriales y cómo nos han cerrado. El Producto Interior Bruto en lo que es la industria en nuestro país estábamos en el 36% o algo así, hoy estamos en el 16%. Es decir, ¿os acordáis aquellas reconversiones industriales? Mucha gente, la gama blanca, la telefonía, etcétera, etcétera. Porque el estatuto ahora cuando se dice que han cambiado la reforma laboral, no, la reforma, ha habido 19 reformas laborales desde que se firmó el estatuto. Por lo tanto, durante muchos años nos han ido cambiando y quitando derechos desde el mismo momento que nace la democracia, empiezan a quitarnos derechos. Y entonces estos quitarnos derechos en estas reconversiones y tal, ¿por qué decíamos que era lo mismo una cosa que la otra? Porque aquí se han ido alternando dos partidos fundamentalmente, que cuando se cansaba mucho la gente de uno se pasaba al otro, pero en lo económico fundamentalmente hacían lo mismo. Yo recuerdo al señor Solchaga, que fue ministro de Industria, cuando hizo toda la reconversión. Las mayores huelgas generales y más duras que se han hecho aquí, se les han hecho al PSOE. Yo me acuerdo aquella que se paró hasta la televisión, aquella fue histórica, es decir, porque fueron cuando entraron mucho más a saco. Y luego han venido los otros que nos daban más. Luego se fue Zapatero y nos han venido estos que ya nos han dado el matarile total de estos 4 años. No sé, debe ser que tenemos un pueblo un poco masoquista, porque joder, cuando algunos decíamos, la el 15, me acuerdo, decían, bueno, pues ahora hay que echarlo porque no sé qué. Pues joder, teníamos la esperanza, bueno, pues giraremos hacia otro lado. Pero no, eso fue el que le dio la mayoría absoluta luego al PP, que en estos 4 años nos ha dejado todo esto hecho sola. Y una cosa que decían, y es muy importante lo que plantean nuestros compañeros en las instituciones y la propia campaña. Si queremos seguir Andalucía, hay que coger la carretera de Andalucía. Si queremos ir al Bilbao, cogemos la Nacional 1. Y el problema es que aquí nos han llevado por una carretera a la Despeñaperros. Unos y otros nos han ido o a Finisterre, a los dos sitios, o al final de la tierra o a Despeñaperros. Y por lo tanto, cuando hablamos de que hay que construir un nuevo país, y yo estaba enamorado de nuestro portavoz en la comunidad, de José Manuel. Yo no le conocía antes, pero cuando iba a Getafe y venía explicando lo del Banco del Agua, lo de cambiar la industria, es decir, imaginaros un país de sol, la Bengoa se cierra. Analicemos cómo
la más avanzada en la tecnología, incluso de las nuevas tecnologías, cierra. Los últimos cambios que el gobierno ha hecho, es decir, que se va a cobrar, se cobra por el sol, es decir, los nuevos cambios, para favorecer al petróleo, para favorecer a las empresas, que es lo de las puertas giratorias. Porque la idea de Podemos, y lo que queremos hacer en cada círculo, que todo el mundo entienda, que no hay solución sin una solución global. Por lo tanto, cuando hablamos de construir país y tener una visión de un país nuevo, tenemos que ver cada parte de cómo ellos, justicia, qué bien les ha ido a ellos. Cuando se decía que aquí hay justicia para el que roba una gallina, decían, sin embargo los grandes, como tienen medios, pues dan largas, al final a la mitad se les ha pasado, ya no pagan, etc. Entonces, justicia, la enseñanza, ¿por qué ellos dan el gran corte? Porque este país dio un gran salto en educación. Yo me acuerdo, cuando éramos jóvenes, digo, y Negredos era casi un lujo, y Negredos en aquella época, porque era un colegio privado. Eso porque yo era de la familia roja y por lo tanto, para no cantar el Canal Sol, había que ir a ese colegio, porque nosotros se cantaba el Canal Sol y nos daban una bolita de queso, etc. Era la Acacias, estaba en el mismo puente, Vallecas, para en casa, de pasar lo que es hoy la M30 por ahí por Vallecas, aquello era el arroyo de la Broñigal. Allí había la China, había huertas, y allí íbamos a coger lechugas, etc. cuando éramos niños. Digo para que veas el cambio, efectivamente ha habido un gran cambio. Pero ellos no lo pueden tolerar. Hoy la inmensa mayoría que terminaba carrera pensaba que tenían un trabajo seguro. Las telecomunicaciones, mi hijo ha terminado 3 carreras. Mi hijo, entre otros, está en Canadá. Los otros decían que había venido. Y allí estaba con el círculo. Allí había en el círculo de Montreal 2 chavales que estaban en la universidad con Echenique, en Zaragoza, que eran investigadores y estaban allí becados por investigar el cambio climático precisamente, y además les pagaban el máster y además $1.700 al mes para que pudieran sobrevivir allí. Y he visto a tanta gente por ahí que ha tenido que irse, porque una parte importante de los que tienen que volver si queremos sacar este país adelante hoy están fuera. Y por lo tanto, ver eso. ¿Qué tipo de clase obrera nos quieren componer ahora? El otro día vimos en eso que ya, lo de que ya no hay obreros, lo de salvarnos y tal. Es verdad que los que éramos del mono, hoy ya la fábrica del mono está en China, y ya casi todos los productos vienen de las grandes industrias y tal. Pero es que hoy nos habla, cuando dice el naranjito este del contrato único, la gente que venimos del mundo obrero y que hemos trabajado el contrato único es el despido de todo el mundo. Porque además es una verdadera tontería. Porque dicen, no, hacemos un contrato único, pero claro, usted mañana te echo, pues está, no, es para todos. Es temporal para todos. Y eso hay que responder con más contundencia. ¿Vale? Hay un contrato que eran fijos discontinuos, es un tipo, es lógico. Las cosechas, cuando van a coger la aceituna, pues un fijo de la aceituna, no, si la aceituna es temporero, eso todo mucho, pero con salarios dignos, sea aceitunero, no sea aceitunero y tal. Y por tanto, no se habla del tipo de contrato, que eso da igual, es una tontería. Pensad que ahora han hecho todos eventuales porque están destruyendo todavía la parte fija que hay, porque nos quieren igualar a todos a la baja, no quieren igualar a todos con los derechos dignos para poder vivir. ¿Qué familia, estos que son cristianos, apostólicos y romanos, qué familia se puede tener hoy cuando los contratos, incluso el horario, es de cuando ellos quieren que tú trabajes? Yo siempre pongo el ejemplo que ahora voy a poner otro. Porque las chavalas del Parque Sur, yo es la primera vez que digo que unos trabajadores deban horas a la empresa. Y deben horas porque dicen, no, contrato de 20 horas, pero 20 horas cuando yo quiera. Ahora no hay trabajo, vete a tu casa. Al fin de semana, o ahora la tontería esta que han inventado americana del sábado negro o el viernes negro, ahora todo el mundo a trabajar porque ahora me interesa. ¿Qué tipo de familia, qué relaciones humanas podemos tener? Lo lógico, nosotros teníamos antes, terminábamos a las 4, a las 5 a comer, y por la tarde tenías una vida social, te podías reunir, podías tener actividad cultural, las madres con los hijos, con los padres, etc. Y por lo tanto, han destruido la sociedad. Y por lo tanto, tenemos que repensar. Y por lo tanto, desde todas las áreas de la sociedad, tenemos que construir un nuevo país. Y fijaros, y voy a pasar a otro tema que ahora está candente, la guerra. Sabéis que nuestro partido, Podemos, no firma el pacto, va allí porque yo sé la presión social que hay, el terrorismo, nos mata, no sé qué. Yo deciros, mi compromiso en los últimos años, yo voy a dejar aquí este documental para que lo uséis, lo podáis ver.
Yo en mis últimos años he sido una persona que ha estado muy centrada en la solidaridad internacional, incluso en el mundo árabe. He estado en Líbano, en Siria, en Irak, Egipto y demás. Y yo recuerdo, yo estuve en Siria, este documental está grabado en Siria, con toda la resistencia iraquí. Había más de 1 millón de refugiados iraquíes que habían pasado a Siria. En la parte de Damasco había una parte importante, que eran bloques, había construido mucho, que vivían, la mayoría eran iraquíes. Iraquíes que habían salido huyendo, etc. Y ahí nosotros grabamos a gente que venía, que habían sido del régimen de Saddam Hussein, que eran los del partido Baas. Grabamos, ahí se ve a un suní, que además vestido de todas las... de blanco y a un chino. Grabamos a las 3 tendencias, donde ellos argumentan y explican. Digo porque la gente tiene que saber. Yo he paseado por Bagdad, yo me he tomado té en Bagdad, antes de la guerra. Era un país, era el segundo productor de petróleo del mundo, donde todo el mundo, lo lógico, todo el mundo hablaba además del árabe inglés, porque además la mayoría de ingenieros y la gente había estudiado casi todos en Inglaterra, ¿no? Porque tenían una afinidad de cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, etc. Irak queda un poco sobre los británicos, que nos entendamos un poco. Y por lo tanto, como países que eran ricos, países que tenían una riqueza, unos estudios, que todo el mundo estaba cualificado, un nivel de vida importante, hoy han vuelto a los niños a tener todas las enfermedades que uno se puede imaginar, donde pasear por Bagdad sería imposible, igual que ya es imposible por Siria ni por Libia. Y yo tengo, porque durante estos años me he dedicado, además de presentar esto por toda España, a dar conferencias sobre el tema de la guerra. Y he leído hoy un artículo que decía que efectivamente en España hemos hablado de pobreza y tal, pero que el tema de la guerra nunca se ha discutido. ¿Os acordáis que en este país hubo una gran campaña contra la OTAN? Que no nace Izquierda Unida, digo, para que nos acordemos de aquel movimiento, porque la OTAN era porque existía el Pacto de Varsovia y la OTAN era nos teníamos que defender del comunismo. Se acabó el Pacto de Varsovia, se acabó el comunismo, se acabó todo ese rollo, y ahora tenemos más OTAN que nunca. Desde entonces ha habido más guerras que nunca. Ahora, hace pocos días, daban las noticias de cuáles, mientras que nos cierran a Bengoa, que va a la ruina, cuáles son las empresas que han subido en la cotización mundial, las de las armas. Si yo fabrico armas, ¿qué intereses tengo? Si yo pongo de ministro de defensa al traficante mayor de armas que tenemos en nuestro país, el señor Morenés, ¿qué intereses tiene el señor Morenés? Es como si yo fabrico helado. Lo que yo quiero es que haga aquí un calor, que la gente esté asfixiada de calor para vender mis helados. Y por lo tanto, las dos patas que más beneficios se tienen hoy en el mundo son el tráfico de personas y las armas. Todo esto está avalado por documentación de los propios organismos internacionales. Mira, yo mirando en mis viejos papeles he encontrado un papel del año 2012 que habla de Siria. El que encabeza todo esto que llamaban la oposición de Siria ya en ese año es un señor que pone aquí, le voy a anotar el nombre muy raro, que es de la hermandad musulmana, tal, Mohamed al-Khatib. ¿Y sabéis este señor qué intereses tiene, en qué consejos de administración está? En la Shell. En la Shell, que es holandesa británica. Es un documento que está funcionando por ahí. Ahora con el terror, porque Francia, cuando está en Malí, ¿qué coño hará Francia en Malí? Quien haya estudiado algo de las energías, verá que Francia es el país que más centrales nucleares tiene de toda Europa. La parte más importante. Para que funcione una central nuclear es imprescindible el uranio. El uranio que tienen los franceses fundamentalmente está en Níger, está por allí, por esa zona africana. Es decir, yo que venimos de las telecomunicaciones, yo descubrí, trabajando en la ESO, que había un mineral, todos esos cambios tecnológicos tan modernos que ha habido, es un mineral imprescindible para todos estos cambios. Ese mineral se llama coltán.
no sé si habéis oído hablar del coltán. El coltán, el 80% del coltán está en el Congo. Habréis oído hablar también de la guerra del Congo, Uganda, todo esto. Y por lo tanto, nosotros, como organización, cuando decimos que lo que está pasando es producto, además ya no lo decimos nosotros, eso lo ha dicho el propio Tony Blair, de desestabilizar lo que hicieron en Irak, fue una barbaridad lo que han hecho en Libia, es decir, lo dice mucha más gente, y por lo tanto, cuando planteamos que hay que construir un foro de la paz, o se llama así, un encuentro de la paz, Consejo de la Paz, porque además, los que han desestabilizado estos regímenes, te pueda gustar más o menos, pero vivía la gente y no salían como lo que estamos viendo ahora, los millones de personas que tienen que huir por todos los sitios, porque las transiciones, a mí me hace mucha gracia, yo milité en la dictadura, y a mí nunca me hubiera gustado que me vinieran a tirar bombas a la Castellana para liberarme de Franco. Y nos guste más, nos guste menos, pues lo decidimos. Nunca pedimos que nadie bombardeara nuestro país. ¿Por qué, si a nosotros nos fue bien de una manera, nos dicen que lo que tenemos que ir a hacer allí para salvar a los pueblos, bombardear a la gente, para liberar de las dictaduras? Digo, y por lo tanto, cuando nuestra organización en un momento difícil, porque nos van a intentar acorralar, porque ahora todo el mundo dice lo importante es firmar, es un frente porque el terrorismo... No, hay causas, hay razones que han llevado que en los últimos años haya muchos más muertos y más guerras que muchos años antes, que hemos llevado el hambre a zonas importantes donde son países ricos. Y me decía, aquí dice uno en el vídeo decía, yo estoy aquí encima de una riqueza y mis hijos mueren de hambre. Y por lo tanto, esa visión de cómo se buscan transiciones democráticas, cómo aunamos esfuerzos, es lo que hay que construir por dos razones. Porque si no, no va a haber solución para lo otro. Eso no quiere decir que los servicios de inteligencia, todo lo que haya que poner para que eso no se cuestiona. Pero lo otro, porque fijaros, si nosotros vendemos armas a Arabia Saudí, si nosotros permitimos que Turquía, por allí siga saliendo el petróleo, que es el que venden en el mercado negro, y dicen, es que hay tráfico de petróleo, joder, esto no es que tú lo cuentas aquí y lo lleves por un lado, que son camiones de cisternas de petróleo que salen, no me jodas, que no se va a ver eso. Y por lo tanto, llamamos, y es importante que nuestra gente en los círculos comprenda, que en este momento tenemos dos serios problemas en nuestra campaña, digo, esto, Cataluña y la guerra, que son dos temas que nos han entrado aquí a decir, otro decía el otro día, no sé si era Monedero o Pablo, decía, joder, es que Pujol, esta gente se ha puesto a hacer la campaña para el PP, el Rajoy, igual que Rajoy se la hizo al otro, porque ahora es España o Cataluña, o ahora es terrorismo sí o terrorismo no. Y fijaros cuando se habla de control social, esto ya es de hace muchos años también, esto fíjate, del 2001 y del 2000 no sé cuánto. Ignacio Ramonet ya decía en aquella época, las nuevas armas del control social, ciudadanos bajo vigilancia. ¿Os imagináis cuando cambian las leyes de que puedan entrar en tu casa sin permiso judicial, sin que te puedan controlar sin permiso judicial lo que tú hablas o lo que no hablas? Es decir, porque esto es como cuando antes hablábamos de lo de la ETA y estaba poniendo, bueno, les venía cojones porque los de aquí ya era todo el mundo, y ya el terror, que viene, que no tal, porque el miedo paraliza a la gente. Ellos saben que derechizan a la sociedad, saben que frente al terror, ante el miedo, mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer. Estos lemas populares, y por lo tanto nosotros tenemos que desmontar para luchar, y afortunadamente tenemos algo de credibilidad. Un general está con nosotros, el que más mandaba, el que sabía lo que pasa en los servicios de inteligencia, el que sabía lo que ha hecho el PP y el PSOE con el ejército y con los servicios de inteligencia. Sabemos todo. Y por lo tanto nos odian más que a nadie, porque nuestra organización ha tenido la capacidad de recoger desde gente que veníamos de muchos líos, por decirlo de una manera suave, hasta hombres y mujeres, la de los jueces por la democracia, la del general, por poner algunos ejemplos, el del Guardia Civil. Yo esto del Guardia Civil los conocía, ¿no? Entonces en Alicante la gente, era el sindicato clandestino de la Guardia Civil, que luego se transformó en la asociación unificada de la Guardia Civil. Y era gente que se incorporó, igual que los sindicatos progresistas que hay en la policía. Es decir, y por lo tanto, estamos presentando un proyecto, y cuando hablamos de país,
es porque a veces nos dicen, es que ya la izquierda es ese rollo que nos marca. La gente que nos conoce sabemos de dónde venimos algunos. Pero solo una parte de la población podemos resolver el grave problema que tiene este país. O necesitamos, cuando decimos construir país, con nuestro pueblo, con hombres y mujeres que hayan estado allí donde hayan querido estar, pero al que le han quitado la casa, aunque le despiden, cuando despidan a los de Abengoa, le van a preguntar si eres muy rojo o poco rojo, o lo van a echar a todos. Cuando cerraron Coca-Cola, cuando nos cerraron, cuando hay Telefónica, cuando lo otro. Y por lo tanto, algunos hemos aprendido de nuestra propia historia. Y por lo tanto, por eso llamamos que en cada círculo es importante que todos estos temas, y aquí hay algunos que estamos dispuestos a venir, a ir, a hablar, a profundizar, a pasar documentación, si es necesario. Porque esto es el fin de un ciclo. Y cuando muere lo viejo, lo nuevo cuesta mucho que nazca. Y podemos perder. Pero si perdemos de una derrota grande, recomponer este país va a ser muy duro. Y por lo tanto, a lo mejor no ganamos al 100%, pero como decía la compañera, la experiencia que nos está aportando, si ganamos cualificadamente, estaremos creando, porque Podemos es un movimiento que se pone en marcha, que en año y medio llevamos, pero en año y medio, si ya hemos cambiado, por lo menos les hemos quitado las corbatas a todos. Para empezar, las experiencias de lo que está planteando la compañera. Y además nos estamos encontrando hombres y mujeres que venimos de culturas diferentes. El propio José Manuel venía de Cáritas, era el máximo responsable. Gente que conocía la pobreza, que conocía la realidad. Pues, y por lo tanto la suma de todas las experiencias. Y por lo tanto hay que ver esto como un movimiento que hemos empezado a andar, que es importante, como decía la compañera, que el 20 les demos un pequeño susto y que el 21 tengamos que seguir caminando. Y yo ya me callo, y si queréis preguntar de todo lo que queráis de todo esto, estoy a vuestra disposición.